¿Cómo definen las garantías ustedes? ¿Qué me explican qué son las garantías? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se clasifican? Acuérdense. A ver. ¿Qué era? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve una garantía? Para ser efectivo un derecho. Exacto. Que nosotros decíamos, de nada sirve que la Constitución, digamos, tenemos derecho a la libertad si salimos a la calle y nos quitan la libertad. De nada sirve que tengamos reconozcamos derecho a la propiedad si después vamos y nos confiscan los bienes o no nos dejan tener bienes. Entonces, la manera de proteger esos derechos que se consagran es a través de la garantía. Entonces, muy bien, sirven para ser efectivos. ¿Cómo se clasifican? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos la garantía al primero que le pone el freno es al Estado? ¿Se acuerdan? Decíamos, a ver, ¿cómo se clasifica? Acuérdense. Si es frente al Estado, ¿cuántos órganos tiene el Estado? 3, bien. ¿Qué le decía al Poder Legislativo? No le des a los gobernadores ni a los presidentes que No le da la libertad para ejercer, no le des la suma del poder público al presidente y al gobernador. Eso le decía al Poder Legislativo, ¿no es cierto? Lo frenaba ahí. Al Poder Ejecutivo, ¿qué le decía? Reglamentaba, pero tu reglamentación, ¿qué tiene que hacer? Artículo 28 de la Constitución Nacional, acuérdense. ¿No es eso los límites? Reglamentar sin alterar el contenido esencial. Entonces, no desnaturalicen los derechos. No reglamenten de una manera que lo borres el derecho, que no lo reconozca. Por ejemplo, poníamos el absurdo de la manifestación, ¿se acuerdan? Reglamentando el derecho a peticionar, y yo como Estado solamente regule y diga, solo son posibles las manifestaciones entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana, y en el parque. Entonces decíamos, es una reglamentación que en realidad prohíbe el derecho a peticionar, porque el sentido de peticionar es que seamos escuchados. ¿Y a qué hora somos escuchados? Ahí, en los horarios que se trabajan, donde están los funcionarios en sus lugares de trabajo. Claro, para que tenga una repercusión, es decir. Exacto. Si yo lo mando a las 3 de la mañana, 2 de la mañana a protestar en el parque, ¿quién lo va a escuchar? Y la sociedad no va a hacer nada. Entonces la reglamentación, ¿qué va a hacer? Va a alterar el contenido que en realidad está suprimiendo el derecho. Bueno, ahora tenemos un caso similar a lo que está pasando, lo que usted dice, en la parte del área económica, por ejemplo, la gente que no decir que no tiene trabajo. El médico ha lanzado un programa cáscara, por decirlo así, lo que llamo así, cáscara, que es el IFE, pero nadie cobra el ingreso familiar. Nadie cobra si tiene propiedad a su nombre, si tiene vehículo a su nombre, y si ha cobrado los 4 IFE anteriores tampoco puede cobrarlo. Por eso yo le digo que es como una ayuda cáscara, tiene que ser muy por demás, en circunstancias muy por demás, que no tengas nada para que te den. Y hoy estaba viendo que solamente 2 millones de personas en toda la nación van a cobrar. 2 millones de personas. Porque la mayoría tiene vehículos a su nombre, tiene casas creadas por el gobierno, pero es porque
vos tengas una casa no quiere decir que tengas dinero. Yo también tengo mi casa, tengo mi vehículo, pero ese lo alquilo trabajando de forma particular. Pero no por eso no me siento que tengo un montón de dinero. O sea, tengo porque ha sido algo adquirido con mi sacrificio. Me acuerdo que usted decía, lo otro vez que decía usted, hay cosas que son muy injustas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no tengo solo dinero. Yo siempre trabajo independiente. Yo no tengo ningún beneficio de orden más que de la tarifa social que la garrafa social. Si tengo eso, vamos a decir, el programa que lanzó la nación no me hace beneficiaria de esto que salió ahora. Es un programa CASTA, para mí. Claro, digamos, ahí nosotros quizás nos metemos por ahí en algo un poquito más que excede al derecho, digamos. ¿En qué sentido lo excede al derecho? Cuando me refiero al derecho, me refiero a la ciencia jurídica. ¿Me entiendes? La ciencia jurídica, ¿qué es lo que nos hace? Crea instrumentos y los regula para ordenar el modo en que vamos a convivir, el modo en que vamos a respetarnos, el modo en que uno puede reclamar cuando algo no se cumple. ¿Me entiendes? Eso es el mundo de la ciencia jurídica, ¿no es cierto? Ahora, hay algo que lo excede a la ciencia jurídica y que entra en el campo de la ciencia política. ¿Qué es? Crear en cada área del saber los instrumentos aptos y necesarios para poder ejecutar determinadas políticas públicas. Por ejemplo, si yo si yo soy jefe de Estado, o sea, soy presidente de la nación, y tengo un diagnóstico hoy de pobreza alto, elevado, con una realidad social difícil, porque el contexto económico es complejo, porque hay una inflación alta, porque los ingresos son, además de ser poco, a veces no se actualizan al ritmo que la inflación avanza, ¿no es cierto? Entonces, tengo un escenario complejo. Si el Estado tiene una solución sencilla, como emitir billetes y darle a todos para que estén todos contentos, la cosa sería fácil. No trabajo más. ¿Me entiendes? Sería fácil. O trabajo en casa. Claro, sería fácil. Pero no es así la cosa. No es así. Entonces, cuando es como ha visto ustedes obviamente más que nada en la salud, como para que me entiendan. Ustedes han visto que hay pacientes a veces que en terapia intensiva se les compensa, ¿no es cierto? Y empieza a decir, uy, está teniendo una falla multiorgánica. O sea, ¿qué hace? Uy, no orina, le mete algo para orinar, lo jode, el corazón le empieza a fallar, le metes algo para que el corazón avance y afecta a otra cosa. O sea, empieza como la sábana corta, ¿ves? Vos la subes y te está para abajo, te tapa los pies, te tapa arriba.
cesta, ¿no es cierto? Uno que hace, dice, bueno, a ver, ¿con qué fondos voy a hacer frente a esta política pública de dar la ayuda social? Entonces, y voy al ministro de Economía y le diré, che, ¿de qué partida puedo sacar dinero para darle a los 4 millones de personas o 6 millones de personas que están en una situación de necesidad? ¿No? Entonces, a lo mejor el ministro de Economía dice, mira, no tengo para que haga frente a los 6 millones de personas, pero por ahí, de aquí, de allá, podemos dar una ayuda a 3 millones de personas. Entonces, ¿qué hace el presidente cuando, a través de sus funcionarios, dice, a ver, ¿qué filtro podemos ir poniendo para que queden como beneficiarios los que yo puedo darles? No los que yo quiero darles, porque ¿quién no quisiera darle a todos? Entonces, ya tiene una limitación presupuestaria. Entonces, empieza a poner ese tipo de filtros. Que a ver, ¿a quién vamos a dar? El que tiene auto. Y bueno, el que tiene auto se supone que tiene quizás un nivel de vida un poquitito mejor que el total del desempleado y que no tiene auto. Bueno, pongamos que tener auto sea una manera de incluir. Tener un inmueble, capaz que también. Y así van utilizando mecanismos de selección para llegar al número que se puede. 3 millones, 2 millones, bueno. Pero vos fíjate, eso es una manera más que de reglamentar, o sea, sí es reglamentar, es una manera de reglamentar, pero desde un sistema cuántico, o sea, no es que niega la existencia de pobreza o no pobreza, sino que establecen algún parámetro cuántico para poder llegar a lo que menos tienen y con un mínimo posible de recursos con los que se pueden. Son, digamos, aspectos más políticos. ¿Y de qué mucho de política pública? ¿Qué es jurídico? Los jurídicos están generalmente contenidos en las leyes o los decretos reglamentarios. Que en eso podemos hemos obviado la otra vez los tipos de reglamentos, ¿se acuerdan? Pero quizás ahora podamos rebosar básicamente 3 tipos de reglamentos. Un tipo de reglamento que lo hace el Poder Ejecutivo son los reglamentos que llamamos autónomos. ¿Qué son los reglamentos autónomos? Son los reglamentos que están destinados a regular aspectos internos del ministerio o dependencia administrativa que se trata. Por ejemplo, cuando nosotros en la facultad vemos el reglamento de alumnos o el reglamento de profesores, ¿no? O el estatuto de la universidad, ¿qué tipo de reglamento es? Un reglamento autónomo. ¿Por qué? Porque solo rige de la puerta para adentro. A mí como docente, a ustedes como alumnos, al personal no docente, al
su vida es interna, no sale del organismo para el cual regula. Ese es un tipo de reglamento. Otro tipo de reglamento es aquel que ya tiene como objetivo toda la persona. ¿Y qué hace? Hace posible o facilita la ejecución de una determinada ley. ¿Entienden? Supónganse, vamos a dar un ejemplo. El Código Civil crea un instituto nuevo que se llama la unión convivencial. La unión convivencial, ¿qué es? Lo que antiguamente se llamaba concubinato. Exacto. Bien. Le cambia el nombre. Le ha cambiado el nombre. Exacto. Pero le cambia el nombre no por un capricho, sino con la idea de mejorar el lenguaje, en no ser por ahí. Hay palabras que son como peyorativas, ¿entienden? Entonces, el lenguaje jurídico busca un mejor tratamiento, ¿entiendes? O un mejor uso del vocabulario. Supónganse, antes se hablaba de menores. ¿Por qué? Porque a los menores se los colocaban en un lugar abajo. Hoy no, hoy ¿qué dice la ciencia? Dice, no, para. Tanto los menores como los mayores somos personas. Entonces somos iguales. Como personas somos sujetos de derecho. Entonces ya no hablemos de menores, hablemos de niños, niñas, adolescentes. Infancia. Entonces como que se lo ha ido dividiendo por áreas para que sea también un poco más técnico. O sea, darle una identificación que los niños pertenecen, por ejemplo, por ponerles un calificativo, los niños al género masculino y las niñas al femenino, porque decían niños, no todos eran niños, claro, chicos, todos eran chicos. Exacto, y no también. era así, porque realmente había mujeres y varones. Se ha ido modificando todas esas cosas. Se adapta el lenguaje también al género, Claro. a la política de género. Claro. Entonces, digamos, con ese afán se le cambia el nombre de unión convivencial. Pero ¿qué tiene además esto? Una realidad que el derecho no la contemplaba porque no tenía ninguna regulación. El derecho la regula, ¿no es cierto? Entonces dice, miren, la unión convivencial se puede probarla a través de los medios de prueba, como siempre se prueban las cosas, o bien se puede inscribirla. Las uniones convivenciales inscritas no necesitan ser probadas. Entonces, esa ley sola que nace del Código Civil, o sea, hoy sanciona el Código Civil, mañana cualquiera de nosotros podemos decir, che, yo quiero inscribir. ¿A dónde me inscribo? Entonces, ahí vienen los reglamentos. ¿Qué hacen los reglamentos? Hacen posible la aplicación de la ley. Entonces, ¿qué hace el registro civil? Dicta un reglamento donde dice, créase el libro de uniones convivenciales.
tiene por sentido facilitar la aplicación de la ley, ¿no es cierto? Claro, tiene su favoritismo, por decirlo, y sus contradicciones también. Creo yo que tendría que estar armado así, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Porque vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Si yo tengo una pareja conyugal y bueno, decidimos inscribirnos, nos vamos, de mañana nos separamos. Sí. Y durante nuestra convivencia hemos adquirido ciertos bienes, por decirlo, materiales. Entonces, ¿qué pasaría si vos estás inscritos y bueno, deciden separarse? Creo que también tiene que haber una ley que lo ampare a ellos, como para que no uno se lleve todos los bienes, sino para que se dividan los bienes. También sería eso. Claro, pero sí lo hay, no es que no lo hay. Claro, no, por eso. Yo te estoy dando un ejemplo nada más que de la inscripción. Y también les serviría, también nos sirve eso, por ejemplo, cuando yo decido juntarme a una persona que ha enviudado, un ejemplo, por decirlo así, y esa persona ha tenido hijos con su anterior pareja, porque el día de mañana los hijos de mi actual pareja que yo vivo, el día de mañana, como es un ejemplo, me pasa algo a él o me pasa algo a mí, los hijos no nos quiten todo lo que nosotros hemos adquirido. Todas esas cosas como que nos lleva a pensar, ¿no? Porque son muchas cosas. Claro, pero eso, a ver. Le pregunto, ¿no? Claro, voy a pensar, ya me va llegando a otra. No, pero está bien. A otra lugar, pero vamos a explicar. Hay que saber, ¿no? Nosotros hemos dicho, por las dudas, nosotros hemos dicho que el derecho nos atraviesa en toda nuestra vida. Ajá. Entonces, en un aspecto de que nos atraviesa la vida es cuando formamos pareja, ya sea a través de una institución, como es el matrimonio, o bien a través de una decisión de hecho, que es la unión convivencial. Ambas instituciones, tanto la unión convivencial como el matrimonio, tienen su regulación. Su regulación no solamente en cuanto a de qué modo se prueba, ¿no? Sino también en cuanto a los efectos que produce hacia adentro de la vida matrimonial, ¿no es cierto? O de la vida convivencial, ¿no? Vamos a salir del matrimonio, que un poco es la que más conocen y un poco es la que más se deja de usar, porque ustedes han visto que la realidad va ganando terreno este tipo de uniones convivenciales. Las uniones convivenciales, en cuanto a lo patrimonial, o sea, en cuanto a los bienes, le da la opción a las parejas a decir, mira, vos puedes acordar con tu compañero de vida, con tu compañera de vida, el régimen patrimonial que van a tener en el futuro. ¿Entiendes? Entonces, yo estoy con alguien y le digo, mira, vos tienes hijos, yo tengo hijos, para que nosotros emprendamos una vida común y el día que a alguno de los dos no nos pase algo, no se agarren todos los tíos de los pelos, bueno, vamos a acordar un régimen de administración separada. Entonces, se firma un convenio sencillo donde cada uno es dueño de sus cosas. O se puede establecer un régimen patrimonial de gestión conjunta.
comunitarias. Eso se acuerda en un convenio. Es muy poco todavía usado porque es una institución relativamente nueva, digamos, y generalmente las parejas van a la boda cuando ya está todo mal, no cuando está todo bien y arranca. ¿Me entiendes? Ya no estamos separados. Claro, O cuando ya están separados. Lo ideal sería arrancar sabiendo estas cosas y ordenando estas cosas. Al profe, porque creo que esas cosas Claro, pero es necesario. Son feas o incómodas Sí. en nosotros porque somos prejuiciosos. Porque quizás tenemos tabúes de que el amor supera toda especulación de ese tipo. Pero no es quizás, no hay que verlo así, si hay realidades que justifican hablarlo. Porque a lo mejor hay realidades que justifican y hay realidades que no justifican. Porque a lo mejor no tenemos hijos, o a lo mejor no tenemos bienes. Y arrancamos los dos iguales. Entonces, eso va a depender de cada cosa. Y el régimen sucesorio, que es cuando uno muere y cómo se hereda, eso lo regula otra institución que está dentro del derecho sucesorio. En donde, bueno, no me quiero ir ahí porque... No, pero profe, explique porque a mí me interesa. Sí, como por ejemplo, no, en el caso que le he dicho a la otra profe también, en el caso de mi abuela que pasaba, ella pobrecita ha sufrido antes de morir, pero los hijos no han estado, solamente mi papi, que es el hijo de ella, y nosotros, y nos turnábamos para cuidar. Y cuando ella fallece, a la semana han ido los hijos a pedir todo lo que le corresponde a ella. Y no, mi papi no me ha sacado las cosas que él le había regalado, digamos, y que nosotros vemos. Y ellos han tratado de nada más, pero igual han llevado todas las cosas de ellos. Y nosotros no hemos hecho nada, porque miramos sorprendidos, digo, ¿por qué son así? Digo yo, recién aparecen, o sea, cosas materiales no quiere decir nada, sino cómo ellos han aparecido todo de golpe y no han estado pobrecitos con ella necesitaban. Pero realmente ellos cuando se enferman es feo verlo. Claro, a ver, yo cómo te puedo explicar eso. El legislador, digamos, el que crea el derecho, ¿no? El que crea el derecho, primero que hace, todas estas conversaciones al margen de la materia, ¿no? No necesitan levantar puntos, eso estamos charlando de huellas perdidas, que por ahí sirven para ustedes. El legislador que hace, cuando trabaja un proyecto de ley, trata en su cabeza de imaginarse todas las situaciones posibles de la materia que va a regular, ¿no es cierto? Cuando hace esa hipótesis de todas las cuestiones que tiene que regular la norma, no puede previsionar el comportamiento de buena fe del de mala fe. Entonces, no lo distingue en forma específica, pero sí lo regula como principio general del derecho. Entonces, cuando el legislador dice todos los descendientes, o llámese hijos, son herederos de los bienes de sus padres,
el legislador supone que todos los hijos lo quieren a su padre y que todos los hijos, digamos, van a estar en esos momentos difíciles que implica afrontar la última etapa de la vida de la persona. Entonces, obviamente que en la realidad hay situaciones injustas, hay situaciones de mala fe, hay situaciones, a veces ni siquiera los hijos están los nietos, o están los sobrinos en la vida. Y a veces no está ninguno. O a veces no está ninguno. Y bueno, esos aspectos de la vida, el derecho no los puede regular. No los puede regular. Entonces, por eso siempre se habla del valor justicia, y a veces la aplicación de la ley no necesariamente siempre está totalmente acoplada a la noción de justicia, ¿entiendes? Porque suceden estas cosas, mira, lo hemos heredado los padres en forma iguales, y sin embargo hay 3 hijos que no se han ocupado de la salud, y solamente uno. Pero bueno, esa es la vida y todos los múltiples matices capaces de generarse en las relaciones humanas que no pueden ser aprendidos por el derecho o contemplados. Así que de esos casos vas a encontrar muchos casos, muchos. Por eso se habla de que la ciencia jurídica es una ciencia no exacta. No es, si yo a vos te saco, te doy un vaso de agua, y te doy a vos, analizarlo, todo me van a decir hidrógeno, 2 oxígenos, 2 componentes de hidrógeno, 1 de oxígeno, y todo van a dar el mismo resultado. Ahora, si yo te doy un caso a vos de homicidio y te digo, mira, la escala penal es de 8 a 25 años, uno va a decir 25, otro 23, otros 12, otro 15. Va a haber una gama de matices en cuanto a la solución, porque no es una ciencia exacta. Depende de otros condimentos que suceden en el caso, y además eso que sucede tiene que estar interpretado por la persona que opera el derecho, en este caso un juez. Entonces, por esa razón sucede este cosas. Por eso antes que mueran, hagan todos los papeles y dejen. ¿Puedo hacer una pregunta concreta? Antes De que una se ley mueran. que he leído, ¿Cómo? de una ley que he leído de salud mental. Sí. ¿Por qué hay artículos sin argumentar y dice sin justificación? O sea, ¿quién escribe las leyes? En el artículo de salud mental. Bueno, la ley la escribe el Congreso. Acuérdate los poderes que nosotros hemos hablado recién. O sea, en esta clase nosotros hemos dicho que hay un poder legislativo. Que el poder legislativo lo integran 2 cargos, diputados y senadores. Y que el proceso de sanción de una ley entraba un proyecto, se giraba la comisión pertinente, en este caso debe haber intervenido la Comisión de Salud y la Comisión de Legislación General. Ahí se analiza el proyecto, se lo debate, se lo discute, se lo mejora. Y una vez que se lo termina, se lo aprueba por la comisión. Una vez aprobada la comisión, entra a la Cámara de Origen
Si se aprueba, recibe media sanción, pasa a la otra cámara, en la otra cámara se vuelve a discutir, se vota, si se aprueba, pasa al Ejecutivo para su promulgación. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuántos tipos de promulgación había? 3, creo que puede ser. No, 2. 2. ¿Cuál era? Senador ¿Cuál? No, promulgación. Algo así. Una era empresa y la otra era casa. La empresa, ¿cuándo sucedía? Cuando el presidente, en decreto, expresamente promulga que la convierte en ley. Y la tácita era por el silencio. ¿Qué pasaba con el silencio? Si 10 días el presidente no hacía nada, quedaba promulgada en forma automática tácita. Esos son los dos tipos de promulgación. No están leyendo nada ni me dan pelota. Vienen, me escuchan y vuelven a la casa igual. Y vuelven el miércoles y vuelven el lunes. Profe, yo le soy sincera. Dense tiempo. Yo no le digo porque a mí me cuesta dominar la tecnología. Si al otro momento le pedí si usted me pasa los textos por WhatsApp. Y usted me dice que está en la plataforma. Sí. Yo le vuelvo a repetir. Bueno, entonces, a ver, yo te lo voy a pasar, pero que ahora, bueno, vos tienes que hacer un esfuerzo para... Sí, hay cosas que estoy aprendiendo en el camino y hay cosas que todavía me cuestan. Claro, ¿yo qué puedo hacer? Si quieres yo te paso por... ¿Y correo electrónico tienes? Sí, profe. Bueno, yo te paso por correo electrónico el material. O alguna compañera tuya que lo haga, que te pase. Sí, Y eso se digo va a alguna compañía que, o sea, por el grupo siempre digo, yo y eso se va a quedar y se comparte de último. Pero bueno, pero no, toda la vida pues estar pidiendo que pasen. y bueno, me sí. que aprender yo también. Claro. A ver, nosotros, vuelvo a la primera conversación. ¿Qué es lo que a mí más me interesa en usted? Me interesa. Yo les digo esto. La universidad es una gran oportunidad. Esa oportunidad uno puede aprovecharla o puede transitarla sin ningún efecto en la vida de uno. Es una oportunidad, una gran oportunidad que no la tienen en todos los países del mundo, porque en muchos países del mundo hay que pagar para poder estudiar. Sí, se cotiza. Chile creo que hay. Chile mismo. Entonces, aquí a la Argentina vienen de todos los países a estudiar. Sí. Entonces, el conocimiento no es algo que se transfiere en forma mágica. No se transfiere, se construye. Y se construye con esfuerzo, interpretación, metodología, razonamiento, todo eso. Yo, por ejemplo, creo que se cursan 6 materias. Claro. Y como no tiene correlativo, como que no se habla. Entonces, Claro. estoy haciendo prioridades. Perfecto, Yo vengo y dejo mucha clima y trato de. claro, yo respeto claro, cada uno de ustedes va armando su estrategia en el plan de estudio, su ángeles de bola más o menos, eso es legítimo. O sea, yo no lo evalúo por la participación,
trato de hacer. Habrá alumnos que sin escucharme, leyendo, capaz que pueden ir y desenvolverse. Habrá otros que no. Y habrá algunos que me prefieren la explicación. ¿Entiendes? Entonces, a eso me refiero. Yo hablo que cada uno colóquese en dónde quiere estar y qué le sirve y qué no le sirve. ¿Entiendes? Pero sí tengan siempre presente eso. La universidad depende de cada uno, del esfuerzo y de la dedicación y de nada es malo. Nada es malo. Y tampoco sirve, supongamos que todos los profesores quieran aprobar y que aprueben sin contenido, sin examen. Van a salir con un título y van a estar igual que el día, o peor, porque han pasado 3 o 4 años, están con el título y no pueden hacer nada. ¿Entiendes? Entonces, la titulación es la certificación final de todo ese proceso de construcción. Cuando salgan, lo puedan desenvolver. ¿No? Y cuanto más completo es el conocimiento, y mejor es la expertise, o sea, lo que ustedes eligen y hacen. ¿No? Entonces, yo les recomendaría eso: esfuerzo, dedicación, busquen el material, leen. Si no necesitan escucharme, no me escuchen. Quieren leer, o sea, cada uno da su método. Pero bueno, sean conscientes de eso, nada más. Bueno, retomemos. Volvamos, dice. Profe, ahora me va a escuchar usted que leyendo. Bueno, por eso digo, algunos. O sea, sí los leo, ¿visto? Pero lo interpreto mejor cuando usted lo explica. Cada uno tiene sabe cómo aprovechar su paso. Entonces, nosotros estábamos hablando de los reglamentos. Hablamos del reglamento autónomo que habíamos hecho para adentro del organismo. Habíamos puesto ejemplo el reglamento de los alumnos, el reglamento de los profesores, el personal no docente, etc. Después hemos dicho que el otro reglamento era que completaba o se convertía, mejor dicho, en facilitador del cumplimiento o ejecución de la ley. Y dábamos el ejemplo de la inscripción en el registro civil de las uniones convivenciales. No regulan nada nuevo, no es que crean un derecho, sino simplemente posibilita que se cumpla lo que la ley dice. ¿Vamos? Y después hay otro tipo de reglamentos que se llaman delegados, ¿no? Que son aquellos en donde el legislador deja campos abiertos, ¿no? Y lo delega al administrador, o sea, al Poder Ejecutivo, para que lo llene. Por ejemplo, vamos a poner el delito de contrabando, por ejemplo. Hay una ley que dice, miren, yo para traer bienes o productos que se hacen en el extranjero, fuera del país, yo tengo que ir a la aduana.
Si el valor de la cosa que traigo es menor a X monto, se encuentra libre de aranceles. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a Bolivia, voy a Paraguay, voy a Estados Unidos, tengo hasta $300 que yo puedo traer sin necesidad de pagar ningún impuesto. Entonces puedo traer libremente. Cuando eso excede de los 300, yo tengo que pagar un impuesto, un derecho aduanero. ¿Sí? Bien. Cuando yo eludo el pago del derecho aduanero, lo escondo y quiero pasar, si me pillan, hay un código penal que dice que esto es un delito de contrabando. Cuando la cosa que meto vale más de X pesos. Ese X pesos lo determina la autoridad de aduana. Entonces ese es un reglamento que completa la ley. ¿Me hago entender? La ley que dice, es delito el que pasa un objeto y no paga el impuesto. Siempre que el objeto que pasa sea mayor a X pesos. Ese X pesos es llenado por la autoridad de aduanera. ¿Me siguen? Yo sí, pues, ¿Sí? de experiencia en eso. Bueno, entonces ahí vemos un reglamento que completa la ley. El legislador no dice y le delega a la autoridad de aplicación eso. Yo ando en medio de una eliminatoria de 15 presos hecho en España y ahora enseguida me volver. Profe, disculpe, ¿le Sí. puedo pedir que dé un ejemplo con respecto a mi plan de salud? De lo que usted está dando ahora. ¿A qué, por ejemplo? ¿Perdón? Por ejemplo, ¿qué sería fuera de la ley con respecto a la salud? Y bueno, a ver, sí, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿no es cierto?, es un derecho constitucional, ¿no es cierto?, que es reconocido para todos los habitantes, ¿no es cierto? Ahora, la salud tiene un concepto muy amplio. ¿Por qué? Porque es no solamente afecciones físicas, orgánicas, sino también psicológicas, sociales. Es un concepto mucho más amplio. Entonces, imagínense, si uno, nosotros hemos dicho siempre que los derechos no son absolutos. O sea, ¿qué significa? Si yo tengo derecho a la salud, no puedo ir al Estado y decirle, che, mira, no me gusta mi nariz, hacer una estética, porque mi nariz no me gusta. Y vos, Estado, tienes que operarme y hacerme la estética. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué no es absoluta? Porque sería de imposible cumplimiento. O sea, imagínense si el Estado se obligaría a decir, mire, yo voy a hacerme cargo de toda la salud y todo lo que importa la salud. Entonces sería de imposible cumplimiento. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado construye un sistema de prestaciones. Entonces, ahí reglamenta el derecho a la salud. ¿Entiendes? ¿Y qué hace?
completa en algunos casos y facilita en otros, por vía reglamentaria, en estos reglamentos que estábamos hablando recién, completa o le da contenido al derecho a la salud. Por ejemplo, hay un organismo dentro del Ministerio de Salud que ustedes han escuchado hablar del plan médico obligatorio, del PMO. Sí, hay. Algo, ¿no? Bueno, el plan médico obligatorio, ¿qué es? Es el contenido de todas las prácticas médicas y de laboratorio que la obra social, o sea, el sistema de salud está obligado a prestar. ¿Entiendes? Entonces el Estado dice, mira, che, a ver, un cáncer, sí, un cáncer, tiene que estar cubierto. Che, una afección cardíaca, sí, una afección cardíaca, sí. Che, una prótesis para una discapacidad motriz, sí. Che, una ACV, sí. En el tema de la ligadura de trompa, dice como que algunos médicos tienen una postura política en el sentido de ese y ponen trabas en ese sentido con eso. Y hay una ley, creo. Sí, hay una ley. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, ya vamos a hablar. Ya vamos a hablar ahí. Es que los médicos por eso sienten un Dios aparte. Claro, o sea, volvemos a un poco lo que conversábamos con él. A veces los legisladores y el derecho prevén una situación de hecho y en la mayoría de las veces la realidad presenta situaciones que exceden incluso al derecho. ¿Me entiendes? Entonces, eso cuando al hombre lo atraviesa los prejuicios religiosos, morales, de lo que fuese. También. ¿Entiendes? Entonces, esas son grandes discusiones que tienen un contenido político, social, cultural, de la cual, digamos, el derecho mira atentamente, trata de contemplarla en su mayoría, pero a veces no puede todo. Entonces, que un médico no haga una práctica que está prevista como lícita y que una persona quiera hacerse, y bueno, ahí incluye en un deber, o sea, en un incumplimiento de un deber, una obligación ética y jurídica, por la cual podría ser sancionado el médico. Pero bueno, ocurre. Entonces, retomamos lo que vos me decías. Deme un ejemplo donde se reglamente, ¿cierto? Donde esto sirva. Bueno, ahí te dan un ejemplo. El derecho a la salud es un derecho que puede ser muy grande. Bueno, el reglamento que hace posible el derecho. ¿De qué manera? Fijando qué va a entrar, qué va a ser cubierto y qué no va a ser cubierto. ¿Me explico? Entonces, una cirugía extendida No es tan necesario. A no ser que sea. Póngame las prótesis. No. Es un cáncer, sí. Entonces, ¿para qué? Para que sea posible, si no, no habría presupuesto de alcance. Entonces, ahí hay un ejemplo. Y entonces ya hemos dicho el autónomo, y después el delegado, el
tercer tipo de reglamento es aquel que ya hemos dicho que es el que el propio legislador le delega al administrador, que es el Poder Ejecutivo, para que complete la norma, que era el ejemplo de los montos del contrabando. Bien. Bueno, hemos caído aquí en todo este desarrollo porque hemos preguntado un poco sobre la garantía. ¿Se acuerdan? Que hemos dicho, a ver, ¿qué le dice al legislador? ¿Qué le dice al administrador? Y ahora la tercera pregunta es, ¿qué le dice al Poder Judicial? ¿Se acuerdan cómo analizó un artículo? El artículo 18, que decía, ley previa, juicio previo, juez natural, no a la autoincriminación. ¿Se acuerdan? Régimen carcelario. ¿Se acuerdan todo eso? A ver, dígame qué es ley previa. A ver. ¿Qué significa ley previa? Cuando se produce un hecho, Sí. anteriormente ya tiene que estar una ley. Que lo prohíba. Muy bien. Eso es ley previa. Eso es ley previa. Bien. Juicio previo, ¿qué es? Parecido a eso. Yo puedo agarrar, yo soy juez, te digo, me da 7 años de prisión. ¿Por qué? Porque usted está en prisión. Tiene que haber un juicio previo. No que puede, pruebe que realmente es culpable o no. Tiene que haber un juicio previo, Donde se juzga. donde ella se pueda defender. Donde ella se pueda defender. Ya me fue enseñando. El juicio previo es la acusación, defensa y recién el fallo. Y ahí te viene claro lo que usted dice, que una persona no puede ser privada de la libertad sin tener un juicio previo. Y si no se le computaban los años, si no ha tenido un juicio. O sea que no puede pasar mucho tiempo detenido si no tiene un juicio. No puede pasar mucho tiempo. Claro. Y siempre el problema es porque hay gente que está detenida y que Eso pasa sí. detenida y no le hacen justicia. Exacto. Profe, por eso después cuando recién sale el juicio, ahí le cuentan los años que estaba detenido. Se computa. Se o sea, computa, claro. cuando a vos te ponen una condena, Ajá. todo el tiempo que vos vienes privado de la libertad, en prisión preventiva, Ajá. se suma como cómputo de la pena. Ah, bien. O sea, no es algo que se pierde, se cumple ya anticipadamente. ¿No? Bien, juicio previo. ¿Qué significaba la prohibición de la autoincriminación? ¿Se acuerdan que yo les decía? A ver, ¿qué pasa si yo vengo, soy juez, llamo a la policía, te detengo, agarro un balde de agua, te meto la cabeza en el balde, te saco la cabeza y te digo, ¿y ha sido vos? No, no ha sido vos. Te saco, ¿ha sido vos? No, a la décima vez que te meto, me dice, sí. Bueno, entonces yo le digo, listo, asunto cerrado, ¿por qué ya me he hecho eso que sí? Comprobar No. las pruebas. Exacto. Pero ¿qué pasa? Yo creo que si eso pasa antes cuando detienen, porque siempre hay tortura cuando detienen. Bueno, eso es un delito, ¿no? Claro, pero ¿quién regula? Por ejemplo, el policía, si yo voy a un juicio, por ejemplo, Sí. y a mí me han torturado, ¿no? Sí. Antes de autoincriminarme. Digo, me han torturado. Por ejemplo, ya han pasado muchos años y ya no tengo lesiones. No, bueno, ¿Cómo hago? tu defensor, o sea, vos le tienes que decir, bueno, vamos a suponer que a vos hoy te pillan el viernes haciendo una vaca, y el sábado o domingo te tienen torturando, y el lunes te llevan al juzgado. Antes de declarar, vos tienes un espacio para conversar con tu abogado, y a tu abogado le dices, mira, nada más, no puedes Bueno, pero hay gente que está preparada para torturar, ¿no? Y yo te digo porque hay gente que está bien preparada No, pero y no le interesa la salud del detenido. no, pero porque estoy ellos- cansado de ver en la calle Sí. cómo torturan. Sí. Y capaz que si vos estás detenida ya
Sí, hasta, yo te digo que a mí me pasa, yo tenía 16 años, me he detenido a mí cuando yo estaba trabajando y ha venido una persona, me ha levantado la mano y yo me he defendido. Entonces, ¿qué han hecho? A mí me han llevado al comisario Lautaro. Ahí estaba, bien detenida, así bien con 16 años. Y bueno, el policía que ha hecho ha venido de atrás, me dio un parchazo en la cabeza, pero ¿cómo te crees que yo me quedaba con que me pegó? Yo le la licencia, le reventaba la cabeza, Ya tenía razón, pero se ve bien. Llévame con La cosa que, digamos, hay que denunciar en el momento para que sea posible probar. Y lo más rápido posible. ¿Y qué es lo que hace después? Después que cuando eso ocurre, que me peguen un el parchazo en la abogado cabeza, ¿cómo después consuelo? invalida esa declaración delante de un juez, no tiene valor. Entonces vos declaras de nuevo y con la garantía que corresponde. He visto una serie norteamericana Sí. de un hecho real Sí. de los chicos de los menores que se han pasado, no sé, como 17 años presos porque supuestamente le han matado a una que iba corriendo, pero no, han estado en el lugar nada más, no sé, pero no han visto, no sé, así. Nada, después de todos los años que se han comido recién, ha declarado el culpable, pero nadie se da un culto, o sea, ellos el menor, y los han torturado delante de los padres, haciéndoles que declaren que sí eran los responsables, lo han hecho, después hasta que llegó o sea, todo eso, o sea, como que ellos han pasado mucho tiempo sin abogado, no han tenido cómo probar. Por eso dicen que no tienes que decir una palabra si no está tu abogado. Claro, pero cuando te lleva la policía, vos que sos, por ejemplo, si yo voy la primera vez que me lleva la policía, yo sin saber nada, No tiene que y me empiezan a preguntar, yo voy a contestar. ¿Por qué te lleva? Me presiona. ¿Por qué te lleva? Pero eso tienes que tener algo que diga que un juez o algo. Bueno, ahí está. Vos sin querer has focalizado algo que es importante. Los derechos que están reconocidos, de nada sirve que sean reconocidos si no son previamente conocidos. O sea, si vos no sabes que vos tienes derecho a no autoincriminarte, capaz que vos te agarras y cantas. Claro, te dicen, no, ya te vas a ir a tu casa. Entonces, ahora, si vos conoces que ese es tu derecho, vos podés decir, si no, para. Yo no estoy obligado a declarar contra mí mismo. No me obligues a que declare, no quiero declarar. Es que hay tantas torturas que pasan o así, que pasa realmente. Claro, bueno, se levantan de la calle y que la tortura hay una ilicitud, ¿me entiendes? Que no porque debería. igualmente, aunque no sea con golpes, el hecho de que te presionen, psicológicamente, claro, eso se ejerce en la realidad. Sí. O sea, Las dos violencias. la policía a veces, digamos, en esas técnicas de investigación, a veces recurre a métodos que, si bien no son físicos y violentos, buscan de alguna manera generar en la persona temor, ansiedad y miedo para que cuente o hable. Eso, digamos, son métodos que están rayando a la legalidad, al límite. Porque qué es una tortura y qué no, el aspecto psicológico es más difícil. ¿Entiendes? Es más difícil. Pero una consulta. Por ejemplo, no se podría hacer una ley, porque no sé, como un deber, no sé. Que en cada camioneta que van policías, no sé si en cada camioneta, pero por ejemplo van y dicen, bueno, seguimos sospechosos, dice, o vamos a seguir los sospechosos, o vamos a ir a hacer un allanamiento. No puede estar desde el momento cero, por ejemplo, un abogado. Hay tantos chicos que tienen que ser un abogado dentro de la policía. Claro. Y bueno, Para regular sería lo ideal. Más que un abogado, sería dentro un miembro del Poder Judicial. Claro. Pero eso es materialmente imposible.
Porque vos imaginate la cantidad de móviles y policías que hay desplegados en todo el territorio provincial y el costo que implicaría tener un abogado contratado para eso. O al menos en la comisaría, de que esté siguiendo todos los hechos. A lo mejor en la comisaría, eso podría ser. Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo? O se busca, es una tendencia. En cada comisaría haya una oficina del Ministerio Público Fiscal, de los fiscales. Porque los fiscales tienen la obligación de investigar, pero también tienen la obligación de investigar respetando la ley. Entonces, la policía hoy es auxiliar de la justicia, sí, pero sobre todo de los fiscales, en la investigación de los hechos. Porque si no, así también los policías que los cogen por ahí con razón, policías. Claro. No se debería servir para todos, Sí, no sí. solamente para el Sí. Entonces, digamos, lo importante que hay que rescatar es que los derechos tienen que ser conocidos. Porque a partir de que son conocidos uno puede ejercer y puede defenderse cuando son vulnerados. Si no, vos no sabes y te están vulnerando el derecho. Y cuando te dicen le voy a leer sus derechos, que no, o sea, ahí te leen solamente Claro, que tienes derecho a la defensa, que tienes que permanecer. Ahí te leen, pero vos estás aterrado y escuchas qué te están Y diciendo. no te puedes comprender Te están recitando una cosa que es inentendible. Claro. Y también depende de las condiciones que lo detengan a la persona. Sí, no, en las otras materias dicen que tenemos que promover los derechos, que tenemos que hablar sobre los derechos, Y claro, hablo de niña, bueno, todas esas cosas. claro, de eso, en el primer día que conversábamos nosotros, decíamos, uno de los aspectos importantes de esta materia para ustedes es este. Poder promover, por eso tienen que conocer. Si no, ¿cómo van a aconsejar? O van a informar. Pero el plan no gobierno. En el plan nuevo abordan los derechos Nosotros ya claramente en otras Ah. asignaturas. ¿Ah? Que en el plan nuevo abordan los derechos en otras asignaturas. Pero no derecho Derecho a aborto. penal. Aborto, no, derecho penal no. Claro, o sea, porque a nosotros vayamos, vos vas al territorio y te encuentras con todo eso sí o sí. Entonces, sí o sí, no puedes desconocer. ¿Qué hacemos si en ese momento tienes que contener, por ejemplo, una familia o una familia que no esté sabiendo, que alguien te ha llevado preso? ¿Cómo puedes decir, bueno, podemos hacer esta cosa? ¿O a qué concurrir? Porque los derechos, digamos, que ahora están saliendo son más o menos más conocidos por todo lo que hagan, pero los derechos penales son más difíciles. Claro, pero nuestro foco, yo creo que nuestro foco de trabajo es en la salud. No en los casos penales, sino en la salud. No, vale, pero ¿cómo nos A no vamos a ser centrar casos. solamente en eso? O sea, si vamos en otra realidad de lo que es ¿Cómo lo abordan? Y bueno, no lo tendré que- vender por ahí en ciertos planos? Sí, Y observar. lógicamente que sí. Igual si abordan los derechos penales en una asignatura, nosotros podemos investigar. Claro, eso ya queda en nuestra ética. Sí, ya quedan nuestros criterios. Yo no digo de que no, ni que sí, ni que nada, porque no es lo mismo. Por ejemplo, tener un abogado que te diga si esto es posible o no es posible. Dentro de los derechos. Bueno, capaz que. Tiene un árbitro, creo yo, para comprender. Suponte que cuando ustedes se inserten laboralmente, quizás, vamos a suponer, lo pueden hacer dentro de un hospital, dentro de un sanatorio, dentro de otra organización. Dentro de la organización seguramente va a haber un área jurídica. Claro. Entonces, a lo mejor vos, ¿qué te va a servir un poco de
para detectar las cosas que aquí vamos a dar intervención en el área jurídica. Porque este tema es picante. Vos te vamos a poner, no sé, un niño joven con síntomas de abuso. Entonces vos dices, no, aquí prendo mi alerta, le aviso al área jurídica. O como por ejemplo, ella decía de lo de la ligadura de trompas, por ejemplo. O la ligadura de trompa. O sea, ahí se necesitaría alguien que diga, Y no, ahí tiene que ya hay. intervenir. Aquí en el regional sí hay, Y en bueno, áreas, ahí Claro, pero personas- ¿quién regula? Y bueno, la persona esa vos la deriva al paciente y le decide negar esa intervención, vos le vas a decir, mire señora, haga una nota aquí en la dirección. Porque aquí, por ejemplo, abortos no se hacen, por más de que exista la ley. No, sí. sí se hace. Se hacen abortos Se gratuitos. hace. ¿Cómo? Se hacen abortos gratuitos Sí. en el hospital. Sí, sí se No. hace. ¿Sí? ¿Y no tiene problema? No. Ah, como todo se oponía. Todos los médicos se oponían. Hay Bueno, pero sí doctores que es. se oponen, pero no están O sea, con te hace personas poner- específicas que tengan esa parada política en el sentido de promoverlo. Así que yo te digo, sí, se hace un acompañamiento y todo. Un seguimiento. Un Ah, seguimiento y todo. bien. Porque Porque como yo todos se soy oponían, o testigo sea, de eso, así que- ha habido un movimiento de que se oponen, que no, o sea. Bueno, ven cómo el derecho útil atraviesa mucho de la vida y del trabajo. Y ahora creo, profe, también que en algunas organizaciones comunitarias también están visitando la parte jurídica porque ya tienen la parte psicológica, la parte de la salud, están trabajando de forma conjunta. Claro. Están trabajando de forma conjunta y están abordando diferentes temas o sea, que afectan la salud de las personas y no me voy a por esa área. Y en mi barrio hay un club muy grande que se llama Club Almirante Nuestra Calle 11 y ahí se desarrollan diferentes actividades. Siempre que hay algo, una convocatoria de algo, yo me voy a participar. O sea, capaz que no haciendo las actividades que ellos hacen, pero sí mirando, porque eso va a servir a mí el día de mañana cuando yo vaya a trabajar en terreno. Claro. Aunque yo ya tengo trabajo comunitario en terreno, ya lo realizo, ya tengo experiencia en eso, pero no está de más aprender. No, nunca está. El aprendizaje es una tarea que no se termina jamás. Y siempre hay algo nuevo, profe, siempre hay algo nuevo para trabajar. Claro, Siempre, Porque las siempre. realidades son Son turbulentas, dinámicas, sí. que día a día hay más. Claro. La sociedad lleva Bueno, vamos a, si me permiten, vamos a terminar